Shalom. Quiero empezar dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem y Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Um, un momento. Ok, sentido de urgencia. Ok. Tal vez esto es lo que voy a titular esta lección, pero deja ver. ¿Qué es sentido de urgencia? Ok, un sentido de urgencia es una actitud proactiva y consciente que impulsa a realizar tareas importantes con rapidez, pasión y compromiso en el momento adecuado, sin confundirlo con prisa o estrés. Ok, y porque ahorita, viendo la condición y la mente de la gente, ¿ok? No se ve ningún tipo de urgencia, ¿ok? En los tiempos difíciles que se está acercando, ¿ok? No hay nada en este mundo que te está preparando por lo que está a punto de venir, ¿ok? Está cerca la angustia de Jacob, ¿ok? Y cada situación que ocurre en el mundo sigue intensificando, ¿ok? Hay situaciones ocurriendo en el mundo como la guerras en Irán, ¿ok? Eso está intensificando los tiempos, ¿ok? La destrucción intencionada, ¿ok? De los recursos naturales y las infraestructuras de energía que son responsables de que el mundo disponga de la mayor parte de sus fuentes de energía, ok, eso va a provocar más dificultades, ok, y eso es precisamente con lo que se supone que debemos armar nuestras mentes, ok, porque esto lo que viene va a poner a prueba nuestra fe, ok, la angustia de Jacob, ok, que la angustia de Jacob es realmente la disciplina divina de Yahweh Bahashem y Yahushai sobre nosotros. ¿Ok? Y esa disciplina constante nos está moldeando y formando. ¿Ok? Y nos libera de todas nuestras impurezas. ¿Ok? Preparándolos por lo que viene, porque este mundo va a ser juzgado. ¿Ok? Aunque lo crean o no. ¿Ok? Y con eso, man, vamos a Proverbios 3:1. Dice, y 11, Salakia. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. ¿Ok? So sabemos que los tiempos que vienen básicamente es una disciplina divina. ¿Ok? De Yahweh Bahashem y Yahweh Shai. Para limpiar nuestras impurezas y liberarnos de esas cosas. ¿Ok? Y como siempre digo, man, ese amor o esa disciplina viene vinculado a una emoción que es amor. Si tú no disciplinas a tu hijo y no realmente lo amas, alright, vamos a 1 Corintios 11:32. Dice, sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que seamos condenados junto con Él. Salakia. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. ¿Ok? Porque todo el mundo está maldito. ¿Ok? Son condenados. Y la gente piensa que todo
Esto, lo que está pasando ahorita en la tierra, es normal. ¿Ok? Podemos ver a Jacob en las calles. ¿Ok? Y el orgullo en que caminan. ¿Ok? Vamos a leer ahorita en primer Pedro. am, lo que dijo apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Estaba hablando con estos israelitas y diciéndoles que dejen esos deseos para atrás. ¿Ok? ¿Ok? Porque eso fue lo que tiene Jacob en esta situación. ¿Ok? Bajo las maldiciones. ¿Ok? Nomás tratando de satisfacer sus propios deseos carnales. ¿Ok? Pero mucho de nuestra gente no entiende que eso llevó la caída de nosotros como una nación. ¿Ok? Nos llevó a vivir nuestras vidas sin Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿Ok? Idolatría. Alabando ídolos. ¿Ok? Que básicamente es adulterio espiritual, fornicación espiritual. Ok, so con eso vamos a empezar con la primera escritura. Un momento, Salakia, Salakia. Vamos a 1 Pedro 4:1. Dice, por tanto, vivir para Dios. Por lo tanto, ya que Yahweh sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Yahweh han terminado con el pecado. ¿Ok? So, los apóstoles, los hermanos siempre dicen, ¿ok? Que tienes que saber en lo que estás involucrado. ¿Ok? Que vienen tiempos malos. ¿Ok? La angustia de Jacob, ¿ok? Se está intensificando. ¿Ok? Ahorita no hay urgencia de los tiempos que vienen por la gente. ¿Ok? Ellos están entretenidos, ¿ok? Por cosas inútiles. ¿Ok? Con los Dodgers, man, fucking yo odio los fucking Dodgers y los Raiders y todos los fucking equipos, man. Y nuestra gente fucking tú le hablas a un fucking Jacob y él sabe cuántos puntos tenía Jordan y Kobe y y fucking los Dodgers y, man, esas cosas no fucking importan ahorita, man. ¿Ok? Nosotros tenemos un bautizo con que ser bautizados en, ¿ok? Y eso es lo mismo que dijo Yahweh Shai, ¿ok? Vamos a vamos a Lucas 12:50 dice Yahweh Shai causa división, dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo, ¿ok? Mira cómo lo dice aquí, 50. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Ok? Nosotros tenemos un bautizo esperándonos a nosotros. ¿Ok? Y por esta razón, esas situaciones ocurriendo se van a seguir intensificando. ¿Ok? Nosotros, como hombres del Señor, entendemos esto. ¿Ok? Esta palabra angustia. ¿Ok? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Ok, esa palabra, la fortaleza es G4912. La palabra es Seneco, Seneco, Senejo. Ok, básicamente significa apretar. Ok, oprimir, estar bajo presión, estar restringido o limitado. Ok, estar angustiado por dentro. Ok,
Es como cuando algo te aprieta por dentro, ¿ok? No te deja estar tranquilo, ¿ok? Y te empuja hasta que algo se cumpla, ¿ok? Y eso es la angustia de Jacob intensificándose, ¿ok? Y nosotros como hombres del Señor entendemos esto, hermanos. Ok, tú también tienes que saber en lo que estás involucrado. Ok. ¿Dónde estábamos? Primer Pedro. Salakia. Primer Pedro 4. Salakia, hermanos, man. I hate this shit. Primer Pedro, vamos a 4. Ok, por lo tanto, ya que Yahweh Shai sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Yahweh Shai, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. ¿Ok? Básicamente diciéndoles que dejen esos deseos para atrás, porque eso fue lo que tiene Jacob, ¿ok? En esta situación bajo las maldiciones, porque eso llevó a la caída de nosotros como una nación, ¿ok? Y usándonos a nosotros, por ejemplo, todo lo que hicimos en el mundo antes de la verdad debería ser suficiente para no querer regresar a esa vida, ¿ok? Eso no dura, ¿ok? Y todo lo que leemos aquí, todo esto no es nada nuevo, ¿ok? Podemos ir a 1 Corintios. Yo sé que tenía todo listo, preparado aquí, pero man, vamos a 1 Corintios bien rápido. 12:2 dice: Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, ¿ok? Fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Reina Valera, sabéis que cuando eras gentiles, ¿ok? Hablando de israelitas extranjeros, de la diáspora, ¿ok? Dice: ¿sabías que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevado a los ídolos mudos? Ok, esto es algo que un cristiano no va a entender. ¿De qué está hablando de los gentiles? Ok, ellos leen la palabra gentiles y automáticamente piensan que significa las otras naciones. Ok, sin entendimiento de la historia, ok, de Israel, de la historia del periodo de la helenización. Ok, porque esto aquí se refiere al tiempo pasado. Ok, pues dice eran paganos. Ok, eran paganos. Eran paganos. Ok, eran paganos como mentalmente. Ok, porque así fueron ellos enseñados por sus padres. Ok, igual como hoy en día estos individuos les están enseñando a sus hijos jóvenes esta cultura de Babilonia, de América. Ok, que esto no es cultura. Ok, las filosofías, ok, falsas doctrinas, idolatría. Y si tú no te comportas como ellos, te consideran a ti como un aburrido, ok. Y digo esto por experiencia, hermanos.
Mi fucking familia piensa que yo soy un fucking aburrido. ¿Ok? ¿Tú crees que ellos me quieren en la fucking fiesta? Hell no, man. ¿Ok? Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. ¿Ok? Y mira cómo estas generaciones han cambiado tanto. ¿Ok? Van de mal a peor. ¿Ok? De generación a generación. Y adorando otros ídolos am, trajo toda esta mentalidad. Ok, y dice 3, ok, aquí en el 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, con concupiscencias, em- embriagueces, orgías, ok, disipación y abominables idolatrías. Ok, cuando entras en esta palabra, orgías, ok, vamos a agarrar la. Se me hace que aquí está. Es versículo 3. Ok, esta palabra aquí es comos, ok. En inglés se llama revelings, ok, pero vamos a ver lo que significa esto aquí. Porque estaba estudiando esto y esto, man, me hizo entender mucho más la tema de los gentiles. So espero que ustedes anden escuchando, tomando notas, porque esto te va a dar más entendimiento sobre quién son los gentiles en el Nuevo Testamento. Ok, los que van a recibir, los gentiles que van a recibir la salvación. Ok, que cuando terminemos esta lección, ok, Yahweh Bahashim Yahweh Shai mediante, you know, ustedes también entiendan. Ok, la palabra es comos, ok, dice una fiesta, caricea, una procesión nocturna y desenfrenada de compañeros medio borrachos y juerguiscos que después de la cena desfilan, ok, después de la cena, un banquete, ¿verdad? Desfilan por las calles con antorchas y música en honor a Baco, ok, o alguna otra deidad, ok, ídolos, y cantan y tocan frente a las casas de amigos, hombres y mujeres. Por lo tanto, se utiliza generalmente de fiestas y fiestas de bebida que se prolongan hasta las altas horas de la noche y se entregan a la juerga. ¿Ok? Sobaco. ¿Ok? Y vamos a entrar um, en Baco. ¿Ok? Aquí tengo una información de ChatGPT. Ok, le pregunté quién es Baco. Ok, en inglés se llama Bacanalia. Ok, básicamente él es el dios del vino. Ok, de fiesta, excesos. Ok, placer carnal. Ok, es la versión romana de Dionisos. Ok, en la cultura griega. Ok, y le pregunté qué representaba. Y dice, Baco no era solo vino, representaba, y aquí está 4 puntos, borrachera sin control, fiestas desenfrenadas, pérdida de juicio, ¿ok? Cuando estás perdido de juicio es porque no tienes los leyes, estatutos y mandamientos de Yahweh Bahashem Yahweh Shai y, 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 y perdiste juicio,
No puedes discernir de lo bueno o lo malo. ¿Ok? El cuarto punto dice libertinaje sexual. ¿Ok? Dice exactamente el mismo espíritu que menciona 1 Pedro 4 y 3. Ok, dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tenían a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parandas, borracheras, fiestas enfrenadas y abominable adoración a ídolos. Ok, dice, las fiestas, parandas y borracheras son prácticas que vienen de esos cultos antiguos donde la gente adoraba a Baco con orgías, alcohol, desorden total. Ok, no en diversión. Ok, será que no era diversión, era idolatría. Ok, so cuando alguien vive en este party constante, ok, alcohol sin control, ok, una vida desenfrenada, ok, está operando bajo ese mismo espíritu. Ok, Baco es un símbolo de exceso y corrupción. Ese espíritu vive hoy en la cultura, ok, solo cambió el nombre, pero el comportamiento es el mismo que condena la escritura, ok. Um, ok, porque cuando tú andas participando en esos conductos, ok, y toda la gente que anda allí, ellos tienen algo en común, ok, y eso lo común que tienen es el falta de dominio propio, ok, una vida centrada en la carne, ok, desconexión de Yahweh Bahashem y Hawashai, ok, desconexión del espíritu, ok, y esto es el comportamiento normal del mundo, ok, pero no del que el hombre o mujer que ya despertó, ok, y le pregunté a ChatGPT si Baco es celebrado en Sudamérica y en el Caribe. Y me dio un fucking chingo de información, man. No lo voy a leer todo, pero dice en países como Brasil, Colombia, Trinidad, Tobago, Puerto Rico. Ok, todos esos carnavales incluyen música fuerte, baile intenso, consumo de alcohol. Ok, aquí tengo una imagen de, de estos festivales. Ok, mira. Entonces, ¿qué chingados es eso? Mira, bailes intensos, ok, fiestas desenfrenadas, inmoralidad, vivir sin control sexual, deseos carnales dominando, ok, espíritu de lujuria, ok, sin disciplina. Eso es lo que está. Y esto viene de, de una de cultura de los griegos y de los romanos. Ok, ustedes le pueden poner pausa y leer esto o leerlo en su propio tiempo. Ok, mira, que hay niños. Fuck, bro. Ok, ustedes agarran el punto, ¿verdad? Deja ver. Aquí está otra, mira. En Jamaica, fiesta desenfrenada aquí. Bailes sexuales. Mira cómo están vestidos. Ok. Desorden, locura. Ok, sin límites. Ok. Y básicamente es un hecho de idolatría. Ok, ponen cualquier cosa sobre Yahweh Bahashem y Yahweh Shai. Dinero, mujeres, ego, fama.
¿Ok? Tienen lealtad al sistema. ¿Ok? No en Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, eso dice aquí, Baco no se celebra literalmente en América Latino o en el Caribe, pero su espíritu sí está presente en fiestas de alcohol, sexo, música y desenfreno. Dice 1 Pedro 4:3, habla de vivir bajo ese mismo espíritu si uno se deja llevar por esas prácticas. ¿Ok? Y cuando ves, obviamente yo estoy aquí, ¿verdad? Y miro que Jacob sigue guardando estos días. ¿Ok? Ellos son los mismos israelitas extranjeros, ¿ok? De los días antiguos, haciendo la misma fucking cosa, man. No se cansan de la misma chingadera cada semana. O sea, que yo pensé que el video se pagó, pero vamos a Romanos 13:13 dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivimos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual y inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístasen con la presencia del Señor, Yahweh Shai HaMashiach, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Ok? Que todo esto regresa a Grecia y Roma. ¿Ok? Y esto es lo que hacía Jacob. ¿Ok? Todo esto estaba ocurriendo en honor a esos dioses demoníacos. ¿Ok? Podemos ir a Romanos 13. Salaki, Romanos 13:13 ya lo leímos, pero de hacer esto. Vamos a segundo Macabeos 1 y 2. Dice, no mucho de Tzlakia, segundo Macabeos capítulo 6. Y vamos a empezar desde arriba. Ok, porque aquí hay mucha historia, hermanos. Esto es muy importante para que puedas conocer el misterio de los gentiles. Ok, porque todo lo que vamos a leer aquí es la misma cosa que dice Pablo. Ok, es la mismo mensaje que decía Pedro. Ok, pero si no entiendes esta historia, ok, no vas a entender el misterio de los gentiles. Tienes que saber la historia para saber el misterio. Ok, uno de los famosos dichos que dicen los apóstoles. Ok, dice, no mucho después de esto el rey envió a un anciano de Atenas. Ok, hablando de rey Antíoco. Ok, Epífanes. Dice, el rey envió a un anciano de Atenas para obligar a los judíos a apartarse de las leyes de sus padres y a no vivir según las leyes de Dios, y contaminar también el templo en Jerusalén y llamarlo el templo de Júpiter Olimpio y el de Garizim de Júpiter, el defensor de los extranjeros, como ellos deseaban que habitaban en el lugar. Ok, muchos israelitas impíos les pareció bien esto. Ok, ahora entendemos por qué el padre Yahweh estaba enojado con Israel y los expulsó de la tierra santa. ¿Ok? Y fueron llevados en la esclavitud. ¿Ok? Como dije, cuando acabamos de leer Romanos 13. ¿Ok? Pablo estaba dirigiendo a aquellos que se habían apartado antes. ¿Ok? ¿Dónde estamos ahorita? Romanos 11:13. Dice, mencioné todo lo anterior, especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en eso. Ok, los gentiles está hablando de los israelitas extranjeros. Ok, y Pedro igual hablando con esta misma gente. Ok, quería leer 13 otra vez. Romanos 13:13 dice,
ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, ok, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual y inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Ok, so vamos a seguir leyendo aquí en um, Segundo Macabeos. Ah, ok, Segundo Macabeos 6 y ¿dónde estábamos? 3. La llegada de esta travesura fue dolorosa y dolorosa para la gente, ok, porque tenías a algunos que querían seguir eso y que no querían seguir estas costumbres, ok, de los griegos y por esa razón sufrieron persecución, ok, y a otros no les importó, ok, así lo menciona en 1 Macabeos 1 y 11, ustedes lo pueden ir a leer, ok, pero básicamente o salieron, como dice, salieron de Israel los hombres malvados, ok, que persuadieron a muchos diciendo vamos a hacer un pacto con los paganos que están a nuestro alrededor, porque desde que nos fuimos de ellos hemos tenido mucho dolor, ok, eso es 1 Macabeos 1 y 11, ok, so todo lo que está saliendo están en las escrituras, ok, no nos estamos inventando nada aquí. Ok, sabiendo toda esta historia te da la claridad, ok, el entendimiento de quién son los gentiles que van a recibir la salvación, ok, que son israelitas de la diáspora, que fueron dispersos entre las otras naciones que tenían una mentalidad gentil, ok. Como dije, si sabes la historia vas a entender el misterio de los gentiles, ok. Y tengo varias escrituras, hermanos. So, espero que van a ser edificados sobre este tema, porque esta es otra forma de cómo saber quién son los gentiles. Hay diferentes modos de, 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 um, de básicamente desglosar este entendimiento, ¿ok? Pero estamos entrando en historia, aquí estamos leyendo la apócrifa, ¿ok? Los cristianos no se suscriben a estos libros, ¿ok? Que aquí te va a dar toda la información, ¿ok? Toda la historia de lo que le pasó a la nación de Israel bajo la cautividad de los griegos, ¿ok? Durante el periodo de la helenización. Dice, porque el templo estaba lleno de disturbios y deleitos por parte de los gentiles, que se llenaban de prostitutas y tenían que ver con mujeres dentro del circuito de los lugares santos, y además de eso traían cosas que no eran legales. Ok, ¿quién estaba haciendo esto? Ok, los israelitas. Ok, teniendo orgías, disturbios, borracheras, inmoralidad sexual. Ok, y todo en honra a esos dioses. Ok, dice, y además de eso traían cosas que no eran legales. Ok, como cerdo. Ok, 5. El altar también estaba lleno de cosas profanas que la ley prohíbe. Ok, tampoco era legal que un hombre mantuviera días sabáticos y ayunos antiguos, o que se profese a sí mismo como judío, ¿ok? Ni podías llamarte un israelita, ¿ok? ¿Ok? Y aquí, hablando de Antíoco, ¿ok? Que es un griego, ¿ok? No permitía que te llamarías un judío, un israelita, ¿ok? Si no te podías llamar lo que eras, que fue un israelita, un judío, entonces, ¿qué te podías llamar? ¿Ok? Un griego. ¿Ok? Por eso cuando lees Pablo en Galatas 13:28, dice, no hay judío
ni griego, ¿ok? Porque había un gran desprecio entre los judíos que seguían las leyes viviendo en Jerusalén hacia los extranjeros israelitas que se asimilaron en la cultura de los griegos, ¿ok? También conocido como la helenización, ¿ok? Y no entendían que el Señor estaba reuniendo a los miembros de los elegidos que se encontraban entre esos judíos helenizados. ¿Ok? Por eso dice en Galatas 13, 28, porque, porque uno hablaba griego y el otro hablaba hebreo. ¿Ok? Pero los dos eran israelitas. Ok, 7. Y el día del nacimiento del rey, cada mes fueron llevados por una amarga restricción a comer de los sacrificios y cuando se mantuvo el ayuno de Baco, ¿ok? Baco, otra vez. Primer Pedro 4 y 3. Los judíos fueron obligados a ir en procesión a Baco llevando hiedra, ¿ok? So cuando dice aquí a comer de los sacrificios, hablando de que andaban comiendo cerdos, ¿ok? Y cuando se mantuvo el ayuno de Baco, ¿ok? Um, en vez de ayuno debería ir decir banquete, ¿ok? Banquete de Baco, ¿ok? Dice, los judíos fueron obligados a ir en procesión a Baco, ¿ok? Básicamente en participar, ¿ok? Y en participar en toda esa celebración abierta del pecado, ¿ok? Los forzaban a celebrar el pecado y la idolatría públicamente, man. Ok, eso es lo que estaban haciendo los israelitas en estos tiempos. Ok, como dije, tienes que saber la historia. Ok, porque aquí menciona Baco, pero cuando leemos primer cuadro, Pedro 4 y 3, cuando miramos la palabra para orgías, ok, o en inglés es revelings, mencionó a Baco. Ok, so todo este entendimiento, esta historia, Pedro y Pablo um, 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 lo entendían y sabían, ¿ok? Porque en esos tiempos, este conocimiento era común, ¿ok? Pero hoy en día no es común entre nuestro pueblo, ¿ok? 8. Además, hubo un decreto de las ciudades vecinas de los paganos por su urgencia de Ptolomeo contra los judíos para que observen las mismas modas y participarán en sus sacrificios. ¿Ok? So, por sugerencia de Ptolomeo contra los judíos. ¿Ok? Todas las ciudades vecinas tenían que observar las mismas modas um, y participar en esos sacrificios. ¿Ok? So, entonces no nomás fue Antíoco, pero él fue el principal um, responsable de esto. Ok, 9. Y que no se conforme a las modales de los gentiles, ok, las otras naciones, debe ser condenado a muerte. Entonces un hombre podía haber visto la miseria presente. Ok, eso debe ser condenado a la muerte. Ok, so ahora cuando leemos esto, todo tiene sentido cuando entramos en 1 Pedro 4 y 3. Ok, tienes que entender esta historia para entender el Nuevo Testamento. Ok, toda la situación de los gentiles. Ok, la salvación de los gentiles, que eran israelitas extranjeros, hermanos. ¿Ok? Por eso esta verdad, man, es tan preciosa, man. Porque los apóstoles nos han armado, con este entendimiento, esta comprensión. ¿Ok? Tawara Yahweh Shem Yahushai por darnos um, nuestros líderes, que los hombres que están sobre nosotros, otros. ¿Ok? Porque nos han enseñado bien, man. Quería agarrar.
Esto no lo quiero cerrar todavía. Vamos a Efesios capítulo 2 bien rápido. Y 11. Dice, unidad a paz por medio de Yahushai. Dice, no olviden que ustedes um, aquí Reina Valera, reconciliación por medio de la cruz, ok, reconciliación, ok. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ok, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne, ok. Recuerden que, um, uh, ¿cómo se dice? Recuerden, ¿verdad? Um, o acordaos, ok, era como lo dice aquí, no olviden, ok, pero cuando lees deja ver aquí, ¿cómo lo dice aquí? En inglés, Efesios 2 y 11. Un momento, hermanos. Ese va a ser el King James, pero dice, por eso recordar, ok, que en otro tiempo vosotros, que en cuanto a la carne eras gentiles, o que eras gentil en la carne, ok, tenías una mentalidad de un gentil, ok, por tus hechos, ok, cuanto a la carne eras gentiles, llamados incircuncisos, por los que se llaman circuncisos, en cuanto a la carne realizada a mano. Ok, so recuerden, es recordar de tu memoria. Ok, porque en los tiempos anteriores eran ovejas perdidas. Ok, y Pablo les estaba trayendo de regreso la memoria. Ok, y recordándolos de los tiempos pasados. Ok, los gentiles en la carne, significando que desde que nacieron fueron creados en las costumbres de las otras naciones. Ok, en las conversaciones vanas de sus padres. ¿Ok? So ellos estaban creados en las costumbres de las otras naciones, ¿ok? En otra forma de vida, ¿ok? Siendo incircunciso de hablando el idioma de los griegos, ¿ok? Y siguiendo las costumbres de los griegos, ¿ok? Alabando los dioses de los griegos, ¿ok? Ejemplo, Baco, ¿ok? Esto es de lo que está hablando esta escritura, ¿ok? Que son llamados a los incircuncisos, ¿ok? ¿Y quién les estaba diciendo así? Los incircuncisos, ¿ok? Los judíos, ¿ok? Los israelitas que estaban circuncisos, ¿ok? Que andaban siguiendo las leyes, los estatutos y mandamientos de Yahweh Bashem Yahushai, que miraban con desprecio a estos israelitas porque no seguían las mismas reglas, ¿ok? Y las mismas reglas y normas que ellos, ¿ok? Otra vez, um, um, ok, otra vez, son los incircuncisos eran los israelitas que fueron llevados por sus padres, ok, por generación a generación, por lo que pasó durante el tiempo de la helenización, ok. Ellos fueron incircuncisos, ok, en cuanto a la carne realizada a mano, ok. Ok, y cuando dice aquí los que llamaban circuncisos en cuanto a la carne, déjame hablar aquí otra vez. Um,
Por tanto, aquí, Reina Valera, NTV, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Los, por los judíos, porque aquí lo dice diferente, dice, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. Esos eran israelitas que sabían que eran israelitas, como los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores, los abogados. Vamos de regreso a 1 Pedro 4 y 3 otra vez. Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Ahora leyendo esto ya entendemos poquito mejor. Podemos regresar a Romanos 13 y 13 muy rápido. Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual y inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Yahushua HaMashiach, no Jesús, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos, Ahora de regreso a 1 Pedro 4 y 4, dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso las calumnian. ¿Y de quién están hablando aquí? Está hablando de otros israelitas extranjeros con que antes te juntabas. Amigos con que hacías estas locuras. Ahora te ven a ti como si tú eres un raro. Porque aquí la palabra calumnian básicamente significa decir una mentira sobre alguien para dañarlo. Y no más porque abandonaste tu pasado forma de vivir. Te calumnian. Lo que antes en tu vida no tenías estructura y hacías lo que te daba la ganas, ahora si tienes estructura y tienes más cuidado en lo que haces, ahora tienes principios morales, um, te van a calumniar, ok. Um, y aquí para la palabra destructiva, básicamente la fortaleza es G810, es azotía, y dice aquí que es una vida abandonada, y disoluta, desalio, prodigalidad, ok, y la palabra, déjame ver si lo tengo aquí, no, no, no la tengo aquí, hermanos, pero básicamente esta escritura destructiva y descontrolada, déjame agarrarla de aquí un momento. 1 Pedro 4 y 4.
Kanasotía. Un momento, hermanos. Ok, dice una vida abandonada y disoluta. Ok, desalio y prodigalidad. Ok, y una vida disoluta es básicamente vivir sin control. Ok, entregado al placer y al pecado. Ok, y cuando una vida es una vida disoluta, es cuando um, no tienes límites. Ok, haces lo que quieres sin pensar. Ok, vivir en excesos. Ok, y eso puede incluir cosas como mucho alcohol o fiestas, inmoralidad sexual, vicios, falta de disciplina. Ok, porque una vida disoluta es una vida desordenada, sin control. Ok, enfocada en el placer. Ok, es lo contrario de una vida recta y disciplinada. Ok, so tus amigos se van a sorprender, ya que no haces las cosas que hiciste antes cuando te juntabas con ellos. Ok, y aquí dice desalio, prodigalidad. Ok, y básicamente desalio es descuidado en la apariencia o en el comportamiento. Ok, como verte desarreglado, no cuidar tu imagen personal. Ok, o actuar sin respeto o cuidado. Ok, alguien que anda sucio, desordenado o sin preocuparse por su presentación. Ok, la palabra prodigalidad. Ok, es gastar el dinero sin control. Ok, de forma exagerada. Ok, cada uno hemos salido de esta vida. Ok, ok, comprar cosas sin necesidad. Ok, básicamente alguien que recibe dinero y lo gasta todo en fiestas o cosas innecesarias. Ok, rápidamente. Ok, por eso hay palabras claves como acabamos de leer ahorita en Efesios 2 y 11. Mencionó la palabra reconciliación. Ok, el ministerio de reconciliación. Porque los israelitas extranjeros estaban perdidos. Ok, y tenías que ser reconciliados para atrás al Padre. Ok, porque se volvieron paganos. Se volvieron extraños, irreconocibles. Por eso los israelitas que sabían que eran israelitas lo llamaban incircuncisos, ok, paganos, gentiles, extraños, ok. Ahora tienes que entender la historia, ok, entramos la historia para entender el Nuevo Testamento, ok. Ya entendemos poquito más, ¿verdad? Pero vamos para atrás a 1 Pedro 4 y 5. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como muertos. Ok, esos israelitas extranjeros que hablaron de ti, ok, tendrán que enfrentarse con Dios. Ok, con Yahweh Bahashem y Shai. Ok, y está listo para juzgar a todos. Dice, por esta razón la buena noticia fue predicada. Ok, esto es la buena noticia. Ok, que los gentiles, también conocidos como los um, digo, los israelitas extranjeros, también conocidos como los gentiles, ok, que se les abrió la puerta de misericordia, ok, por la sangre de Yahushua. Por esa razón, la buena noticia fue predicado a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Yahweh Bahashem y Yahushua en el Espíritu. ¿Ok? Y para que podamos entender más todo esto y para que tenga sentido, vamos a vincular esto con 1 Pedro 1 y 1.
Ok, dice saludos Pedro, de Pedro. Dice, um, yo Pedro, apóstol, porque aquí dice dispersión, ok, es una palabra clave. Pero dice Pedro, apóstol de Yahweh Shah HaMashiach, a los expatriados de la dispersión, ok. ¿Y quién fue disperso a los cuatro rincones de la tierra? Israel. Esta palabra nomás le pertenece a la nación de Israel. Cuando escuchas esta palabra en las escrituras, está hablando de Israel. Ok, por medio de las maldiciones fuimos dispersos. Ok, en diferentes esclavitudes. Ok, entre las otras naciones. Ok, y aquí menciona unas de las regiones donde fuimos dispersos. Pedro, apóstol de Yahweh Shehamashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, elegidos según la presencia de Dios, um, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahweh Hamashiach, gracias a paz, o sean multiplicados. ¿Ok? Pero aquí es algo bien clave, dice en la NTV, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Yahweh Shai Hamashiach. Que Dios los conceda cada vez más gracia y paz. Pero ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Yahweh Shai Hamashiach. ¿Y quién fue? Los que fueron limpiados por la sangre. ¿Ok? Los que fueron esparcidos, ¿cómo dice? Dispersos, ¿ok? A los cuatro rincones de la tierra, que es la nación de Israel, ¿ok? No, no es para todo el mundo, como les gusta decir esos clientes, cristianos, ¿ok? Dice, um, versículo 17, dice, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Ok? Básicamente estando en esta verdad. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. ¿Ok? Y por eso éramos conocidos como gentiles en la carne, porque todas nuestras generaciones, desde que leemos en Segundos Macabeos 6, nuestros antepasados siguieron las mismas tradiciones. ¿Ok? No sabían otra forma de vivir. ¿Ok? Y dice, no fue pagado por oro, con oro ni plata. ¿Ok? Fue por la sangre de Yahweh Shai, como va a decir aquí. Sino que fue con la preciosa sangre de Yahweh Shai, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Ok? Él es el Salvador del pueblo de Israel. ¿Ok? Te dijo en el primer versículo. ¿Ok? Si no hubiera venido Yahweh Shai, los israelitas extranjeros no hubieran tenido chance. Vamos Romanos 1:21. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Ok? ¿Y por qué dice oscuridad o confusión? ¿Ok? Oscuridad o confusión de quién son. ¿Ok? Su cultura, heredar. ¿Ok? De ser israelitas. ¿Ok? De su lenguaje, um, um, del hebreo, ¿ok? Y también de Yahweh Bahashem Yahweh Shai.
Colosenses 1:21. Vamos a la Reina Valera, a ver cómo dice. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Ok? Y dice, haciendo malas obras, ¿ok? Como adulterio, ¿ok? Alabando ídolos, ¿ok? Adulterio espiritual, ¿ok? Ahora eres reconciliado, ¿ok? Aquí está la palabra para reconciliado, es apacatoleizo, ¿ok? Dice, para reconciliarse completamente, para reconciliarse de nuevo, traer de vuelta un antiguo estado de armonía, ¿ok? Y esta palabra reconciliado, vas a encontrar esta palabra muchas veces en el Nuevo Testamento, ¿ok? Aplicado a los gentiles, ¿ok? Que sabemos que son israelitas extranjeros, ¿ok? Que están volviendo a la gracia de Yahweh Bahashem y Hawashai, ¿ok? Y cuando dice trae de vuelta un antiguo estado de armonía, ¿ok? Las otras naciones nunca tuvieron un antiguo estado de armonía con Yahweh Bahashem y Hawashai. Ok, puedes leer Salmo 147, 19 y 20. Ok, la palabra nomás fue para Jacob. Ok, entonces, ¿cómo puede regresar a un antiguo estado de armonía si nunca lo tuvieron para empezar? Ok, esa doctrina de los cristianos no tiene nada de sentido. Ok, si tú eres un cristiano en 2026, man, algo está mal contigo, bro. Si estás escuchando eso, algo está mal contigo. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. O que estos gentiles está hablando de los israelitas extranjeros, que andaban en la vanidad de su mente. Ok, es la misma cosa siendo repetido en estas cartas, ok, de apóstol Pablo y Pedro. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ok? Entendimiento entenebrecido. ¿Ok? Confundido. ¿Ok? En la oscuridad. ¿Ok? ¿Y de qué? Entendiendo que son israelitas bajo la gracia de Yahweh Bahashem y Hawashai. ¿Ok? Um, Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ella ellos hay, ¿ok? Por lo que ellos aprendieron de sus padres y sus antepasados, ¿ok? De generación a generación, ¿ok? Como leemos en segundo Macabeo 6, ¿ok? Cuando ya no podían profesar que eran israelitas. Ellos por un tiempo reconocían que eran israelitas, pero después ya no. ¿Ok? Los que nacían se fueron perdiendo. Y cuando crecieron, los únicos que sabían que eran griegos, ¿ok? Alabando a ídolos de los griegos, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿ok? Perdieron toda sensibilidad, porque cuando quiebras la ley te sientes mal por tus hechos, ¿ok? Pecaste, pero en este caso ya después que lo hacían vez tras vez, ya no se sentían mal o no los molestaba porque perdieron esa conexión. Galatas 4:8 dice, preocupación de Pablo por los Galatas. Dice, antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles
inútiles principios espirituales de este mundo. Ok, estabas esclavizados por esa mentalidad pagana. Pero ahora estás bajo de gracia. Estabas perdido alabando ídolos, pero ahora Yahweh Bahashim Yahushai tuvo misericordia sobre ti por la sangre de Yahushai. Sofonías 1 y 8 dice: en ese día del juicio, dice el Señor, castigará a los líderes y los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. ¿Ok? Esto causó que Jacob fuera irreconocible a Yahweh Bahashem y Yahushai. O sea, 5 y 7 dice: traicionaron el honor del Señor, engendrando hijos que no son de él. Ahora su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. Ok, esas falsas religiones fue lo que devoró a Jacob. Ok, esos israelitas extranjeros no no tenían esperanza. Ok, básicamente no tenían nada. Ok, no tenían nada para conectarse a Yahweh. Hasta que llegó Yahweh para traer salvación a los israelitas extranjeros. Ok, Isaías 14 y 5. A fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Reina Valera, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ok, y dice apartado. Ok, se desviaron. Ok, se volvieron ajenos. Ok, se retiraron. Ok, ser extraño. Ok, le pregunté qué significa ser extraño o apartado. Ok, y la fortaleza es H2114. La palabra es sur. Ok, y cuando miras la palabra extraño, no es algo como raro. Ok, es algo más profundo. Ok, habla de alguien que se separó de donde debería estar. Ok, se volvió ajeno a lo correcto. Ok, se desvió del camino de Yahweh Bahashem y Yahushai. Ok, entonces Israel no solo pecó, pero se apartó completamente de Yahweh Bahashem y Yahushai. Ok, ya no estaban alineados con la ley, sino viviendo como si fueran extraños al pacto. Ok, ok, se apartaron tanto que ya eres como un extraño a lo que es correcto. Ok, eso es lo que pasó con nuestro pueblo. Ok, no es solo cometer errores, es alejarse tanto que ya no, que ya tu forma de vivir es ajeno a Yahweh Bahashem Yahushai. Ok, esto es lo que pasó entre el Padre Yahweh y su pueblo. Ok, perdimos esa conexión. Jeremías 9 y 12. ¿Quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha sido instruido por el Señor y puede explicárselo a otros? ¿Por qué ha sido tan arruinado esta tierra que nadie se atreve a viajar por ella? El Señor contestó: esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones, se negó a obedecer lo que le dije. En cambio, se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Ok, eso es lo mismo que dice a 1 Pedro 1:18. Ok, 1 Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus padres. ¿Ok? Algo que nos antepasados nos enseñaron. Vamos, Amos 2 y 4. Eso es lo que dice el Señor.
Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus padres, man. Ezequiel 20 y 18 dice: Después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. ¿Ok? Otra vez esas vanas conversaciones que recibieron de sus padres. ¿Ok? Es una cosa generacional. ¿Ok? En este caso sabían que eran israelitas, pero en el Nuevo Testamento no sabían que eran israelitas. Perdieron eso. Ok, vamos a terminar con esta. Ese es Jeremías 16 y 19. Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de aflicción. Las naciones del mundo entero vendrán a ti y te dirán, nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable, porque rindieron culto a ídolos inútiles. ¿Ok? En este caso las naciones está hablando de los israelitas extranjeros de la diáspora. ¿Ok? Dice, nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable porque rendían culto a ídolos inútiles. Otra vez esa vana conversación que recibimos de nuestros padres. ¿Ok? Y eso está pasando hasta el día de hoy. Ok, eso es todo lo que tenía. Espero que fueron edificados. Como siempre, quiero darle toda la alabanza, gracia, honor a Yahweh, Bahashem y Hawashai, Bahashem Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra del molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem y Hawashai. Shalom.